capítulo 30 del primer libro de Samuel. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglat, el tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siglat, y habían asolado a Siglat y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Amén. Hasta ahí vamos a leer por el momento. Después vamos a leer otros versículos. Tomen sus lugares. Gracias, hermanos, esta mañana, y agradeciendo a todos los hermanos que todas las noches hemos tenido actividad. Desde el viernes pasado hasta el día de hoy, solamente ha habido un día sin actividad en la iglesia. Ha habido seminarios y tantas cosas, hermanos, pero gracias a Dios porque estamos vivos. Quisiera, hermanos, en esta oportunidad hablar acerca del tema cómo enfrentar el fracaso. ¿Cómo enfrentar el fracaso? Quizá no haya ninguna persona que en algún momento de su vida no haya experimentado lo que se llama fracaso. Es posible que algunos han tenido un fracaso familiar. Aquello que comenzó bien lindo, bien bonito, de repente se fue perdiendo, y luego hubo un fracaso. O posiblemente alguien tuvo un fracaso económico. Estaba bien y de repente se fue abajo en su vida económica, porque las cosas materiales de este mundo son perecederas. Uno sabe, hermanos, que no puede jactarse ni gloriarse de las cosas materiales, ni de la casa, porque puede venir un terremoto y se le cae, ni del vehículo, porque usted puede ir bien tranquilo porque es creyente, pero viene un borracho y le pega y le termina su carro. Entonces, hermanos, o se le funde por alguna situación y de repente experimenta un fracaso en su vida que usted no deseaba, no quería. O posiblemente, hermanos, un fracaso en su trabajo. Alguien lo puso en mal, porque cuando usted está en una buena posición, habrá alguien que le tiene envidia. Le tiene envidia y le inventa cualquier cosa para que usted tenga un problema con sus jefes, quizás en su negocio, o posiblemente un fracaso en la vida espiritual. Hablamos de el evangelio, hablamos de la vida cristiana, que posiblemente el enemigo colocó algo que le estorbó su vida espiritual, y de repente usted se siente vacío y no quiere saber nada de Dios. Gracias a la protección de Dios, gracias a la bendición del Señor, al poder del Espíritu Santo, que a pesar de cualquier fracaso, ya sea espiritual, material, familiar o económico, hermanos, Dios, mientras tenemos vida, tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Entonces, hermanos, la razón es por qué hay enemigos. ¿Por qué el enemigo, no quiere o está tratando de llegar a nuestras vidas? Es porque él
no desea que nosotros seamos felices. El enemigo jamás querrá verlo a usted contento, jamás lo quiere ver gozoso o victorioso o alabando. Él siempre estará tratando de quitarle lo que usted tiene en su vida para verlo como una persona fracasada. Hay tres enemigos fuertes que como cristianos enfrentamos, y uno es el diablo y sus demonios. Ese es uno. A veces uno dice, los diablos me están llevando. No, diablo solo hay uno, es el jefe. Pero como él se trajo la tercera parte de ángeles que alababan a Dios allá en el cielo, cuando se rebelaron en contra de Dios, esos ángeles se convirtieron en demonios. Es posible alrededor de este templo hayan demonios. Es posible sobre el templo estén buscando cómo estorbar, hermanos, y cómo poner en usted un sentimiento diferente de lo que Dios desea. El siguiente enemigo, hermanos, que nosotros enfrentamos es el mundo y sus influencias. Nosotros no podemos salir de este mundo porque aquí vivimos. Estamos en este mundo y nos relacionamos en el mundo y con el mundo. Sería lindo que usted llegue y trabaje en una empresa donde todos son pentecostales, todos cristianos, todos del nombre, o por lo menos todos evangélicos. Pero no, usted se roza con diferentes clases de personas y no puede decir, póngame con el hermano fulano a trabajar, porque, hermano, posiblemente el mundo y sus influencias son terribles. El mundo no es el malo, sino las influencias de este mundo. Lo que uno quisiera hacer muchas veces, siente en la carne hacer lo que el mundo hace. Ese es su enemigo. Y el tercer enemigo es la carne y los deseos desordenados. Cuando entendemos, hermanos, las tácticas del enemigo, entonces podemos tratar de protegernos contra el ataque. O por lo menos, cuando nosotros identificamos al enemigo, es más fácil defendernos. Toda nación que está en guerra, que pelea, el secreto para que ellos puedan tener éxito sobre otra nación es conocer las tácticas, las técnicas de sus enemigos. No van a comenzar a tirar a lo loco, a ver a quién le cae la bomba. Ellos detectan dónde está el blanco, dónde está el enemigo, para poder llegar al centro. Y hablando de eso, hermanos, tenemos que estar orando, porque todos sabemos las noticias que Irán ya atacó a Israel. Y eso es parte de la profecía que está aquí en la palabra de Dios. Significa que el Señor Jesús se acerca cada día más, porque Israel es el pueblo del Señor Jesucristo y lo va a defender en cualquier momento. Así dice la palabra. Pero antes de eso, hermanos, le están buscando las partes débiles. Ahora, hermanos, es importante que si nosotros no conocemos, por eso dije que tenemos tres enemigos, y uno tiene que saber cuál es el enemigo que más nos está atacando. El diablo y sus demonios, el mundo y sus influencias, la carne y los deseos desordenados. Este pasaje bíblico que hemos leído nos habla, hermanos, del ataque de los amalecitas que hicieron en Siclag, y cómo fue su estrategia.
Los versículos que leímos al principio, nosotros encontramos el verso 1, verso 2 y verso 3. Lo repetimos otra vez, dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Verso 2: y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado a seguir su camino. Y el verso 3 dice así: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivas. Fue un ataque terrible, hermanos. Si usted ve esa escritura, nosotros encontramos que como, hermanos, los amalecitas hicieron todo eso con una estrategia, porque el enemigo, hermano, busca invadir. Aquí dice que Siclag había sido invadido. El enemigo busca por dónde nos puede invadir, hablando de nosotros como el ejército de Dios, como el pueblo de Dios. El diablo no puede, oiga esto, él no puede leer nuestros pensamientos, ni lo sabe todo, porque el diablo no es omnisciente. Dios, uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente, y Dios lo sabe todo. Pero el diablo no lo sabe todo, porque él no es omnisciente, ni tampoco es omnipresente para estar en todas partes al mismo tiempo. Él trabaja a través de sus demonios, que son los informantes, para ver la situación que nosotros estamos pasando en nuestra vida espiritual. Él tiene solamente que observarnos un poco de tiempo para saber cuáles son nuestras áreas débiles. Él no es omnipresente, no es omnisciente, pero nos observa, nos sigue. Por eso dice la Biblia que el diablo, como león rugiente, anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Usted está parado en la esquina, está parado en su trabajo, y el diablo anda como león rugiente, dando vuelta, y observando cuál es nuestra parte débil. Si yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos tienen una parte débil? Solo hermano Juan y yo tenemos una parte débil. Hermano Juárez también. Ya vemos 3 que tenemos partes débiles. Voy a hacer la pregunta: ¿cuántos tienen en su vida una parte débil? Pues el diablo, hermanos, él está buscando cuál es la parte débil. Él no va a tocar a alguien que no es débil, que no tiene esa parte débil en su vida. Él no va a llegar ahí. Es como que alguien como que alguien nunca fumó en el mundo. Nunca fumó, porque le daba asco el humo y le volaba, y nunca fumó. ¿Cómo el diablo ahora cristiano le va a tocar por fumar? Va a decir el diablo a los demonios: ni cuando no era creyente no le gustó eso, y ahora que es creyente, más. Pero todos tenemos una parte débil. En el convivio general que tuvimos, hermano Dulio, escuchamos un testimonio de un hermano que dijo: mi parte débil en el mundo era la pornografía. Él lo dijo, era la pornografía, esa era mi parte débil. Y allí dijo: tengo una lucha. Él fue bien sincero. Y a veces uno no dice, pero tiene una parte débil.
Posiblemente el baile, la música, los placeres, el licor, la marihuana, la droga, el robo, cualquier cosa puede ser una parte débil. Y es ahí donde necesitamos la protección, el escudo de Dios en nuestras vidas para fortalecer esas áreas por las cuales nosotros estamos luchando. Los amalecitas sabían que David y sus hombres fuertes no estaban en Siclag. Por eso es que dice, cuando David y sus hombres llegaron a Siclag, él no estaba en Siclag. Tomaron ventaja de esa debilidad para atacar la ciudad. David y sus hombres valientes de guerra no estaban. Solo estaban las mujeres y los niños. Entonces los amalecitas dijeron, David no está. David era un tremendo guerrero. Los hombres que él tenía, tremendo guerrero, diestros para la espada, para la lanza, para la jabalina, pero no estaban. Entonces buscaron la oportunidad, porque el enemigo siempre va a buscar nuestro punto débil para atacar, y seguirá atacando hasta que aprendamos a no darle lugar a él. Efesios 4:27 dice, es un versículo bien pequeñito y aparece en pantalla en un momento. Pequeñito ese versículo, pero es un consejo que el apóstol Pablo está dando en Efesios capítulo 4 verso 27, y dice así, mire cómo dice: ni deis lugar al diablo. Ese es todo el texto. Ni deis lugar al diablo. No podemos decir que el diablo no existe. No podemos decir que el diablo es un invento. No, en la Biblia dice que el diablo es real. Pero lo que también dice, ni deis lugar al diablo. Quiere decir que muchas veces el enemigo logra ventaja en nosotros porque nosotros mismos le damos lugar. Nosotros mismos lo llamamos, lo invitamos a nuestro hogar, le invitamos a nuestra casa, hasta la iglesia. Una vez se puede decir, hermano, yo siento que el diablo está aquí, hermano. Lo estamos llamando. Él ni quiere venir, pero lo estamos llamando, lo estamos invitando. El diablo no me deja servirle al Señor. El diablo saca por no lo dejo. Eso es cierto que no lo dejo, hermano. Entonces dice Pablo, ni deis lugar al diablo. Cuando el enemigo logra invadir nuestra mente, entonces comienza el ataque. El versículo 1 del capítulo 30 dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día de Amalek. De Amalek había, dice, los de Amalek habían invadido. Diga conmigo, invadido. El Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Cuando los amalecitas entraron a Siclag, entonces atacaron con todas sus fuerzas. Primeramente lo invadieron, y cuando ya estaban dentro, entonces dijeron, David no está, los hombres no están, entonces fuego, y prendieron fuego. Las mujeres, todas las mujeres, los hijos, todos, vámonos. No había quien los defendiese. Debemos tener cuidado, hermanos, con darle entrada al enemigo, porque una vez que él ya está dentro de nuestra casa, dentro de nuestra familia, él va a destruir cualquier cosa, hermanos. Por eso es que en nuestras oraciones siempre, Señor, cuida a mi familia, cuida a mis hijos, cuida a mis hijas, cuida a mi yerno, cuida a mi nieto, Señor,
cubre esta casa, Señor. Que tu bendición esté siempre sobre esta casa. Debemos de mandar una protección divina. Que el ángel del Señor se encargue de proteger, porque la Biblia dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando yo pienso en estos dos textos, número uno, Santiago 4:7, que el diablo como león rugiente anda buscando alrededor. Y la Biblia dice: el ángel de Jehová acampa alrededor. Quiere decir, hermano, que yo creo que mientras el diablo se le acerca, el ángel de Dios también se pone enfrente. Todos tenemos un ángel de protección. El ángel de Jehová acampa alrededor de los temerosos, de los que le temen al Señor Jesucristo. Hay un ángel de protección que siempre está peleando en contra del diablo. Solo tenemos que decir: Señor Jesucristo, yo te necesito, porque en mí no hay fuerzas. Después del ataque, Él tratará de destruir por completo nuestras vidas, porque ese es el trabajo del enemigo. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ese es el trabajo del diablo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y luego Jesús dice: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Diga destruir. ¿Quién es el que destruye los matrimonios? Satanás. ¿Quién es el que destruye la amistad entre nosotros? Satanás. Él no quiere que ninguno esté uno en contra del otro. Esa es la lucha de la iglesia. Hermanos, queremos tener armonía, queremos tener comunión, queremos ser amigos, hermanos. No solamente hermanos, sino también amigos. Amén. Y en Siclag los amalecitas prendieron fuego para destruir por completo, dice el versículo 3. Por completo, quemaron la ciudad, se llevaron las mujeres, se llevaron los hijos, dejaron asolada toda la ciudad. Porque el deseo final del enemigo es destruirnos por completo. Él no solo quiere destruir al esposo o a la esposa, él quiere destruir toda la familia. Quiere destruir, hermanos, a todos nuestros hijos. Él quisiera que los hijos anden rodando allá, mendigando un pan, que no tiene un padre, el padre por allá, la madre por allá, y los hijos, hermanos, abandonados. Eso es lo que el diablo quiere. Pero hay poder en el nombre del Señor Jesucristo para que Dios proteja a su familia. Aunque el enemigo es poderoso, no es todopoderoso. La Biblia dice que Jesucristo es todopoderoso. Y no podemos decir que el diablo no tiene poder. Tiene poder. Y mayormente si le damos lugar. Pero el enemigo no es todopoderoso. Para actuar en la vida de uno de nosotros, de ustedes o de mí, tiene que tener, hermanos, el permiso de Dios. Lo hizo con Job. Si me dejara, le dijo, que le toque su familia, que le toque sus bienes, ya verás si no blasfemen en tu propia presencia. Aún solicitó a Pedro, le dice al Señor que le diera permiso de pegarle una zarandeada a Pedro. Y Jesús le dice al apóstol Pedro: Simón, Simón, Satanás me ha pedido que le dé permiso para pegarte una zarandeada como al trigo. O sea que Satanás le pide permiso a Jesús para zarandear a Pedro. Pero Jesús le dice: pero yo he orado por ti, Pedrito, para que tu fe no te falte. Aunque él te quiere zarandear, yo he orado por ti para que tu fe no te falte. Pero tú, cuando tengas la victoria, ve y testifícalo a tus hermanos.
Entonces muchas veces el diablo quiere destruirnos, pero Dios no le da permiso. El problema es cuando no descuidamos. Alguien preguntó, mire hermano, ¿y a un creyente se le puede meter el diablo? Sí. ¿Se puede endemoniar un pentecostal? Sí se puede. Si se descuida, se le mete el diablo. Si no ora, no se congrega, no quiere mucho de Dios, medio, como la mojarra, medio. Entonces, hermanos, el diablo es peligroso. Por eso es que dice, someteos a Dios y resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Pero ¿qué es lo primero? Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que necesitamos, hermanos, someternos a la voluntad del Señor. Necesitamos someternos al poder del Señor. ¿Para qué? Para tener autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Denle un aplauso al Señor si usted quiere El enemigo quiere que nosotros pensemos que Él es más fuerte de lo que realmente es. Así quisiera el diablo, que nosotros creamos que Él es más fuerte de lo que realmente es. El enemigo aparenta fuerza cuando ataca nuestra debilidad. Es por ello que tenemos que fortalecernos en Dios. Efesios capítulo 6, versos 10 y 11. Miren lo que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda, diga toda, la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La reacción después del ataque del enemigo fue tremenda. Sufrieron el ataque inicial de las emociones. Note bien, nos podemos imaginar un momento qué sintió David y sus hombres valientes al llegar a Siclag y ver todo lo que los amalecitas habían hecho. En el verso 4, mire bien, verso 4 del capítulo 30 del primer libro de Samuel. Mire qué sucedió. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y ¿qué fue lo que se les tocó? Sus emociones. Hasta que le faltó la fuerza para llorar. Qué tremendo, hermano. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltó las fuerzas para llorar. Qué tremendo, hermano. David, el hombre de guerra, los hombres valientes de David llegan a la ciudad y ven la ciudad quemada, sus casas vacías, sus hijos no estaban. Entonces David alzó su voz y lloró, y sus hombres también lloraron hasta que ya no tenían fuerzas. Porque siempre que haya una situación débil en nuestra vida, vamos a sufrir emociones fuertes. Debido a estas emociones, muchos hermanos, tomamos decisiones no correctas. Es peligroso perder el control y cometer errores en nuestras emociones. Tenemos que controlar nuestras emociones con la ayuda del Señor. Porque los que nos rodean también son afectados. Todos los hombres lloraron. No solamente sintieron tristeza, sino que también querían, dice el versículo 6, aquí hubo un choque tremendo, hermano. Dice, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno de sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Oigan esto, David era el líder,
David era el jefe. Y debido a la situación que estaban pasando, todo el pueblo quería ¿qué? ¿Será que no amaban a David? Sí, lo amaban. ¿Será que no lo querrían? No lo querían, sí, lo querían. Pero lo querían matar. Lo querían apedrear. Porque no solamente sintieron tristeza, sino que también querían apedrear a David. No es que lo odiaban a David. Si hoy cuando no tenemos control de nuestras emociones, comenzamos a pensar locamente. Y muchas veces la misma familia paga lo que nosotros sentimos. Y sufrió un fracaso en su vida y se desquita con los hijos, con la esposa, con el perro. Quítate de aquí. Pobre perro, ni sabe qué es lo que usted está pasando, pero hasta él la paga, porque las emociones han sido afectadas. David no tenía la culpa, pero las emociones de ellos estaban, hermanos, mal. No tenían esposa, no tenían hijos en la ciudad quemada. Alguien dijo, tu problema no es tu problema, tu reacción al problema sí es un problema. Los pasos de David, aquí quiero llegar, hermanos. ¿Qué hizo David? Los pasos de David para la solución al fracaso. Número 1, verso 6, David se fortaleció en Dios. ¿Habrá alguien que en un momento se ha sentido débil, cansado, fatigado, sin deseos de ya no seguir en el Evangelio? Tanta situación tremenda, tanto mal testimonio y tantas cosas, y usted ha sentido que ya no puede más. Entonces es el mejor momento para fortalecernos en la presencia de Dios. Y aquí es el problema, que algunos en vez de fortalecerse en Dios, se alejan de Dios. Yo ya no voy a esa iglesia, yo no me quiero congregar. La hermana fulana, qué barbaridad. El hermano fulano, qué tremendo. El otro hermano, el pastor, wow, qué tremendo. Ya no voy a esa iglesia. Con eso no solucionamos nada. El diablo dice, vénganse, vénganse, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Pero David dice, cuando sintió que la gente lo estaba apedreando, lo quería apedrear, él se fortaleció en Dios. Es Dios el que te puede fortalecer y me puede fortalecer a mí en los momentos más difíciles de la vida, en los momentos que no sabemos qué hacer. Tomemos la fuerza de Dios. Número 2, estoy corriendo ya por el tiempo. David se acercó al sacerdote, verso 7. Dice la palabra, y dijo David al sacerdote: